Hoy te voy a hablar sobre quiénes eran los clérigos en la época medieval. Este es un tema muy interesante porque los clérigos fueron parte fundamental de la sociedad, la cultura y la religión de ese periodo histórico. Pero, ¿qué entendemos por clérigos? ¿Qué tipos de clérigos habría? ¿Qué funciones y roles desempeñaban? Estas son solo algunas preguntas de las que te intentaré responder en este video. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Listo! ¡Vamos allá! Dos tipos de clero en la Edad Media. El clero secular. Estaba integrado por sacerdotes que vivían en el mundo real, no aislados. Los más conocidos eran los párrocos, quienes dirigían las parroquias y se ocupaban de atender espiritual y materialmente a los feligreses. Dependían de los obispos, que supervisaban varias parroquias en las diócesis. Los obispos nombraban y destituían a los párrocos. Los obispos dependían del Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, con poder sobre la cristiandad. El clero regular. Surgió en el siglo VI y lo integraban religiosos aislados en monasterios o conventos. Los monjes vivían en monasterios bajo una regla monástica. Se dedicaban a la oración, el estudio y el trabajo. Dependían de los abades que dirigían cada monasterio. Los frailes vivían en conventos, salían a predicar y atender necesitados. Se organizaban en órdenes mendicantes, dependían de los superiores de cada orden, tanto abades como superiores dependían del Papa. ¿Qué funciones y roles desempeñaban los clérigos en la Edad Media? Los clérigos, tanto seculares como regulares, desempeñaban diversas funciones y roles en la Edad Media que podemos agrupar en tres ámbitos: el religioso, el cultural y el social. El ámbito religioso era el más importante, ya que los clérigos eran los encargados de transmitir y defender la fe cristiana, que era la base de la identidad y la cohesión de la sociedad medieval. Los clérigos se ocupaban de celebrar los ritos y los sacramentos que eran los signos visibles de la gracia divina, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Los clérigos también se encargaban de predicar la palabra de Dios, que era la fuente de la verdad y la salvación, y de explicar la doctrina y la moral cristianas, que eran las normas de la conducta y de convivencia. Los clérigos también se dedicaban a la oración, que era la forma de comunicación y de alabanza a Dios, y de intercesión por los vivos y los difuntos. Los clérigos también tenían la misión de evangelizar a los paganos, a los judíos y a los musulmanes, que eran los enemigos de la fe, y de combatir las herejías, que eran las desviaciones de la ortodoxia. Para ellos, los clérigos contaban con el apoyo de la Inquisición, que era el tribunal eclesiástico encargado de juzgar y castigar a los herejes, y de las cruzadas, que eran las expediciones militares para recuperar los lugares santos y para expandir el cristianismo. El ámbito cultural era el segundo más importante, ya que los clérigos eran los principales agentes de la educación y de la preservación de la cultura en la Edad Media. Los clérigos se ocupaban de enseñar las artes liberales, que eran las disciplinas básicas del saber, como el trivium, gramática, retórica y dialéctica, el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Los clérigos también se ocupaban de enseñar la teología, que era la ciencia de Dios y de las cosas divinas, y la filosofía, que era la búsqueda de la sabiduría y del sentido de la vida. Los clérigos también se ocupaban de enseñar el derecho, que era el conjunto de leyes y de normas jurídicas, tanto canónicas como civiles. Los clérigos también se ocupaban de enseñar la medicina, que era el arte de curar las enfermedades y de preservar la salud. Los clérigos también se ocupaban de enseñar la historia, que era el relato de los hechos y de los personajes del pasado, tanto sagrados como profanos. Los clérigos también se ocupaban de enseñar las lenguas, que eran los medios de comunicación y de expresión, tanto clásicas como vernáculas. Los clérigos también se ocupaban de enseñar las artes, que eran las manifestaciones de la belleza y de la creatividad, tanto plásticas como literarias. Los clérigos también se ocupaban de copiar, traducir, documentar, comentar y conservar los libros, que eran los soportes de la cultura escrita, tanto sagrados como profanos.
clérigos eran los principales autores y lectores de los libros que se producían en la escritoria de los monasterios y en las escuelas de las catedrales. Los clérigos también se beneficiaron del contacto con otras culturas, especialmente la árabe y la judía, que les aportaron nuevos conocimientos y textos, sobre todo en los campos de la filosofía, la ciencia y la literatura. El ámbito social era el tercero más importante, ya que los clérigos eran los intermediarios entre Dios y los hombres, y entre la Iglesia y el Estado. Los clérigos ejercían una gran influencia sobre la sociedad medieval, tanto por su prestigio espiritual como por su poder temporal. Los clérigos tenían privilegios y exenciones, como el de no pagar impuestos, el de no ser juzgados por los tribunales civiles, el de no prestar servicio militar, el de recibir diezmos y ofrendas, y el de poseer tierras y propiedades. Los clérigos también intervenían en la política y en la diplomacia, ya que asesoraban y controlaban a los reyes y a los nobles, participaban en las cortes y en los parlamentos, mediaban en los conflictos y en las alianzas y defendían los intereses y los derechos de la Iglesia. Los clérigos también contribuían al desarrollo económico y social, ya que impulsaban la agricultura, el comercio, la artesanía, la caridad, la asistencia, la educación y la cultura. ¿Qué importancia tuvieron los clérigos en la historia y la cultura medieval? Los clérigos tuvieron una importancia enorme en la historia y la cultura medieval, ya que fueron los protagonistas de la vida religiosa, los custodios de la cultura y los líderes de la sociedad. Los clérigos fueron los responsables de difundir y defender el cristianismo, que fue la religión dominante y la base de la civilización occidental. Los clérigos fueron los encargados de conservar y transmitir el legado cultural de la antigüedad y sobre todo de generar nuevos conocimientos y obras. Los clérigos fueron los que influyeron y condicionaron el poder político y económico y los que modelaron a la mentalidad y los valores de la época. Espero que te haya gustado este video sobre quiénes eran los clérigos en la Edad Media. Si te ha parecido interesante, dale un like, compártelo con tus amigos y déjame un comentario con tu opinión. Y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, donde encontrarás más contenido sobre historia, cultura y filosofía. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.